Descubierto. El niño hambriento que pidió un pez al millonario y transformó todo en 30 días. En un pequeño pueblo de México, donde las casas eran de colores vibrantes y las risas de los niños resonaban en cada esquina, vivía Miguel, un niño de 10 años con un corazón tan grande como sus sueños. Su vida no era fácil. La pobreza acechaba en cada rincón de su hogar, pero el amor entre él y su madre viuda era un faro que iluminaba su camino. Un día, mientras corría tras una pelota con sus amigos, la calle cobró vida con sus risas y juegos. Sin embargo, un estruendo detuvo su juego, un lujoso coche se detuvo en la esquina, deslumbrante como un sol de verano. Miguel miró, atónito. Era el millonario del pueblo, conocido por su frialdad como un día nublado. Sin pensarlo, el estómago de Miguel gruñó, un sonido que resonó más fuerte que su orgullo. La imagen de la cena, un simple plato de frijoles, le hizo tomar una decisión. Se armó de valor, cruzó la calle y, con voz temblorosa, le pidió, «Señor, ¿me podría dar un pez para la cena?» Los ojos del millonario se abrieron con sorpresa, como si nunca hubiera visto a un niño tan directo y honesto. Para asombro de todos, en lugar de desestimar al niño, el hombre sonrió, recordando quizás su propia niñez, y, en un impulso poco común, le dijo, «No solo te daré un pez, Miguel. Te ofreceré trabajo en mi empresa durante un mes. Te enseñaré el valor del esfuerzo». La incredulidad de su madre era palpable. ¿Trabajar para el millonario? Eso no es para nosotros, Miguel, decía con ansiedad en su voz. Pero el brillo en los ojos de su hijo, combinado con la promesa de poder ayudarla, la llevó a ceder. Miguel aceptó, con el corazón latiendo con una mezcla de emoción y temor. El primer día en la empresa fue un choque. Se sintió un pez fuera del agua entre empleados vestidos con trajes caros que hablaban un idioma que apenas entendía. Cada mirada lo hacía sentir pequeño, pero el recuerdo de su madre, su lucha diaria, lo impulsaba. A pesar de las miradas despectivas, Miguel mostró su inteligencia con su ingenio. Cada tarea la enfrentaba con una sonrisa, contagiando su energía a algunos compañeros, aunque no a todos. La tensión se intensificaba días tras día. Miguel aprendía no solo sobre trabajo, sino sobre la dignidad humana. Sus interacciones enseñaron sobre la solidaridad, pero mientras él crecía, su relación con su madre se deterioraba. Ella estaba aterrorizada, temerosa de que su hijo cambiara y se alejara de sus raíces. Recordaba a su difunto esposo, quien siempre insistía en que la familia debía permanecer unida, que el amor era más importante que el dinero. El clímax de la historia llegó cuando, tras un malentendido doloroso, Miguel y su madre tuvieron una fuerte discusión. «No quiero que te conviertas en uno de ellos», decía ella, con lágrimas en los ojos. Y él, con su corazón partido, solo quería ser un mejor hijo, demostrar que su esfuerzo era para su familia. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ahora, a un paso del final de su mes de trabajo, Miguel se encontraba en una encrucijada. Había crecido de maneras que nunca imaginó, pero a un costo emocional. Cuando fue invitado a hablar en un evento benéfico del millonario, su corazón latía descontrolado. La comunidad lo miraba expectante, y él sabía que todas las decisiones que había tomado lo habían llevado hasta ese momento. ¿Qué diría? ¿Era correcto soñar en grande, aun cuando eso podría alejarlo de su madre y su hogar? Con el auditorio en silencio, Miguel respiró profundo, sintiendo que sus palabras podrían cambiarlo todo. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras miraba a la multitud, cada rostro reflejando esperanzas, inquietudes y sueños por igual. Las luces del auditorio iluminaban su pequeño cuerpo, pero lo que realmente lo hacía brillar era la profundidad de su espíritu. Hoy no hablo solo por mí, pensó, hablo por todos los que piensan que no pueden. Con voz temblorosa, comenzó, gracias por estar aquí.
Mi nombre es Miguel y vengo de un pequeño pueblo. Mientras hablaba, los recuerdos de su hogar se apilaron en su mente, el amor de su madre, el contraste de su vida antes de este viaje y la lucha que cada día representaba. Los frijoles en la mesa se convirtieron en una metáfora de su vida, simples pero siempre llenos de cariño. Cuando conocí al millonario, pensé que solo quería un pez, siguió, sintiendo que se abría la compuerta de sus emociones. Pero él me dio mucho más que eso, me mostró que el esfuerzo vale la pena y que todos tenemos el poder de cambiar nuestra historia. La sala comenzó a murmurar, una ola de murmullos de aprobación se esparció entre los asistentes. Su voz reverberaba en el aire, llevándolos a un lugar de esperanza donde todos eran protagonistas de sus vidas. Miguel recordó la discusión con su madre, el dolor de sus palabras, y por un momento, su valentía se tambaleó. Vaciló, pero entonces, el amor que sentía por ella lo llenó de determinación. No se trata solo de mí. Mi madre ha trabajado duro para que yo esté aquí. Cada sacrificio que ella hizo me ha traído hasta este escenario, declaró. Había cambiado, sí, pero su esencia seguía intacta. La sala se quedó en silencio, y las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de muchos en la audiencia, incluidos algunos de los empleados del millonario que admiraban su valentía. El ambiente estaba cargado de emoción, el tipo de conexión que solo ocurre cuando alguien habla desde el corazón y se atreve a mostrar su vulnerabilidad. Si algo he aprendido, continuó, es que no debemos olvidar de dónde venimos. Lo que soñamos no debería hacer que nos alejemos de quienes amamos. Sus palabras resonaban como un eco de su propia lucha. Juntos, podemos romper las barreras que nos separan. No somos solo quienes tenemos riqueza, sino quienes tenemos amor y sueños en el corazón. Un aplauso surgió como un trueno, un reconocimiento que llenó el aire y lo envolvió. Miguel sonrió, iluminado no solo por su triunfo, sino por el impacto de sus palabras. En un instante, se dio cuenta de que no solo había cambiado él, sino que estaba dando un paso hacia un cambio en su comunidad. Sin embargo, su discurso no había terminado. A medida que las palabras se amontonaban en su mente, la mirada de su madre lo atravesó como un rayo. Ella estaba allí, en la esquina del auditorio, con los ojos brillando y el corazón colmado de orgullo y temor. Miguel sabía que lo que estaba a punto de revelar cambiaría el rumbo de su vida. Quiero proponer algo, anunció, sintiendo cómo la energía de la sala se centraba en él. Si todos juntos podemos ayudar a otros niños como yo, quizás podamos construir una comunidad donde todos tengan acceso a los mismos sueños que he comenzado a alcanzar. La multitud contuvo la respiración, y en ese momento, Miguel se sintió como un líder, como un faro de esperanza. Pero lo inesperado sucedió, el millonario, que había estado al fondo, se levantó, y su reacción quedó atrapada con la mirada del joven. ¿Qué piensas de esto? ¿Estás dispuesto a dejar tu legado en nuestra comunidad, o continuarás como un observador desde las sombras? Preguntó Miguel, lanzando el desafío al que muchos temían enfrentarse. El tiempo pareció detenerse, y con cada uno de esos latidos que resonaban en su pecho, todo se reducía a una pregunta: ¿el millonario respondería? La expectación en el auditorio se hacía palpable. Todas las miradas se centraron en el millonario, quien parecía lidiar con su propia tormenta interna. Miguel podía sentir cómo la temperatura en el aire aumentaba, cada segundo se volvía un desafío, cada pulso un eco de sus propias palabras. Era un momento crucial, uno en el que su vida podría cambiar de nuevo. Finalmente, el millonario se acomodó en su asiento, sus cejas fruncidas revelaban dudas y reflexiones profundas. La sala guardó un silencio sepulcral, solo roto por el leve susurro de algunos asistentes que intercambiaban miradas nerviosas, preguntándose si sus palabras habían impactado en el corazón del hombre que, de manera decisiva, tenía el poder de ayudar a muchos. Escucha, Miguel, comenzó el millonario con voz grave. Tu valentía es admirable. Te felicito por todo lo que has logrado hasta ahora. Pero ayudar a otros implica un compromiso verdadero. Es más que donar dinero o tiempo, es dar parte de uno mismo. ¿Estás listo para eso? Miguel sintió un nudo en la garganta. La responsabilidad de su propuesta se hacía enormemente pesada. ¿Estaba realmente listo para llevar esa carga? La idea de ayudar a otros lo emocionaba, pero el peso de tal decisión llenaba su pecho de aprensión. Con todo lo que había vivido,
lo que había sacrificado y la promesa que había hecho a su mamá, sabía que no podía dar un paso atrás. Sí, estoy listo, respondió Miguel con firmeza. Entiendo que no será fácil. Pero si no lo hacemos, ¿quién lo hará? Los niños de mi pueblo merecen un futuro, igual que yo. No tengo todas las respuestas, pero juntos podemos encontrar el camino. El murmullo de la audiencia se intensificó. Aquellas palabras resonaron como un grito de esperanza, y Miguel pudo ver la emoción brillar en los ojos de muchos. Incluso su madre sonreía, aunque sus lágrimas aún caían por sus mejillas. Miguel estaba allí, no solo para hablar, sino para empezar un movimiento, un cambio. Creo que es momento de actuar, continuó el joven. Si todos tomamos un pequeño paso, podremos hacer una gran diferencia. No debemos esperar a que otros lo hagan por nosotros. Claro, a veces es más fácil mirar hacia otro lado, pero no podemos permitirnos ese lujo, no más. Las palabras del joven impactaron como una bola de demolición en el corazón de la sala. La cara del millonario se iluminó de una forma que Miguel no había anticipado. Está bien, estoy dentro, contestó él de repente, tomando la decisión que muchos esperaban. Juntos podemos crear un programa. Un espacio donde se enseñe a los niños habilidades, donde puedan desarrollar su creatividad y, sobre todo, aprender que son valiosos y que sus sueños son alcanzables. El aplauso rompió como una ola de alegría. Las sonrisas florecieron en los rostros de la audiencia y Miguel sintió que el fuego de la esperanza ardía más intensamente que nunca. Sin embargo, el millonario levantó la mano y puso un pie delante, como esperando que Miguel terminara. Pero esto no es solo un compromiso mío. Necesitamos más. Necesitamos a la comunidad. ¿Aceptan ser parte de este cambio? La pregunta colgaba en el aire, como un desafío lanzado a todos los presentes. Aquel instante parecía un punto de quiebre. Los murmullos comenzaron a elevarse en la multitud, la emoción crecía. Miguel sabía que, en los próximos momentos, su pueblo podría empezar a transformarse. Pero, a medida que los aplausos resonaban, algo dentro de él se movía. ¿Están listos para trabajar juntos y, tal vez, enfrentar el miedo de lo desconocido? ¿Pueden apoyarnos en este viaje? Preguntó Miguel, su voz ya sin temores, resonando en el corazón de los asistentes. La multitud se miraba entre sí, una nueva energía se palpaba, una chispa de unidad. Pero en su mente brotaba una nueva cuestión inquietante: ¿serían suficientes todas estas promesas y buenas intenciones para superar los obstáculos que enfrentaría su comunidad? Las cámaras comenzaron a captar imágenes del instante, y el sonido de los aplausos se intensificó al borde del clímax. La atención en el auditorio estaba enfebrecida, y, de repente, un grito escapó de las sombras. ¿Pero qué sucede con los que ya se han rendido? ¿No hay lugar para ellos? Resonó una voz entre la multitud, provocando un escalofrío y un silencio repentino. El corazón de Miguel dio un vuelco. Sin duda, un nuevo reto se acercaba. ¿Cómo podría incluir a esos que ya habían perdido la fe? ¿Cómo podía llevar la luz allí donde las sombras parecían haber ganado? La atmósfera en el auditorio se volvió densa, como si un peso invisible hubiera caído sobre los presentes. Las palabras lanzadas desde las sombras reverberaban en la mente de Miguel, desafiando las esperanzas recién encendidas. Su mirada buscó entre las caras conocidas, esperando encontrar a alguien que pudiera ayudar a responder. ¿Qué hacer con aquellos que ya no creían en el cambio, que se habían rendido antes incluso de intentarlo? La audiencia enmudeció, pero en su interior Miguel podía escuchar un murmullo de dudas y desánimo. Se preguntó si realmente estaban listos para lo que venía. El reto que tenía ante sí no era solo un llamado a la acción, era una invitación a reconstruir vidas desgastadas por la desesperanza. ¿Quiénes son esos que se han rendido? Se preguntó Miguel en voz baja. ¿Son más que rostros en la multitud? ¿Tienen sueños, o solo cargas? Sintió el sudor en sus manos. Sabía que no podía avanzar sin tener en cuenta a todos, incluidos aquellos que, con los brazos caídos, esperaban que alguien más se encargara. Con cada segundo que pasaba, el silencio se hacía más pesado, y el aire se sentía cargado de expectativas. «Es cierto», exclamó una mujer al fondo, su voz vibrante rompió el silencio.
Hay muchos como yo que lo han perdido todo. Nuestros hijos han dejado de soñar, Miguel. No tenemos tiempo ni fuerzas para más promesas vacías. Miguel sintió como su corazón latía más fuerte. Era un grito de ayuda, una súplica hecha eco entre las paredes de aquel auditorio. Miró al millonario, quien, sorprendido, hizo un gesto para que continuara. Lleno de determinación, Miguel se acercó al borde del escenario. Escuchen, dijo, su voz resonando con la fuerza de la verdad. No quiero prometer soluciones mágicas, porque la vida no funciona así. Pero sí creo en el poder de la comunidad. Hay que comenzar desde pequeños, desde el corazón de cada uno de nosotros. Si buscamos a esos que se han rendido, si les damos un lugar en esta misión, podríamos encender algo que ya no creen que es posible. Los murmullos empezaron de nuevo, pero esta vez eran diferentes. Con cada palabra que decía, notaba la chispa de reacciones en los rostros de los presentes. Gente asintiendo, otros con lágrimas en los ojos. Miguel respiró hondo y decidió que tenía que ser honesto. Conozco el desánimo. Lo he vivido. He tenido días en los que solo quería renunciar, pero entonces recordé a mi madre, que siempre me dijo que en las peores tormentas es cuando aprendemos a ser fuertes. Si la comunidad se une, si trabajamos codo a codo, podemos traer luz incluso a los más perdidos. Recordó el día en que llevó a su hermana a pescar, y cómo, al no atrapar nada, permanecieron conversando, soñando con las posibilidades. En ese momento, se dio cuenta de que no solo traerían habilidades a los niños, también crearían una red de apoyo emocional. Sus corazones tendrían que sanarse a través de la conexión. Yo no tengo todas las respuestas, pero estoy dispuesto a escucharlos, a conocer a esos hombres y mujeres que se han rendido. Necesitamos un espacio donde todos puedan hablar, compartir su dolor y sus sueños. Es un viaje que todos debemos hacer juntos. La sala comenzó a aplaudir nuevamente, pero esta vez era un aplauso cálido y reconocido. Se sentía que algo había cambiado. Aunque la preocupación por los que estaban en la oscuridad continuaba, empezaba a vislumbrarse una luz. De repente, alguien en la fila delantera se levantó con desesperación. Y si no tenemos dinero, su voz se elevó por encima de la multitud. ¿Si no tenemos recursos suficientes? Miguel lo miró, el temor en sus ojos reflejaba lo que sabía que muchos sentían. Pero, por dentro, su determinación creció. Recursos no son solo dinero. Podemos compartir conocimiento, tiempo, amor, historias. La verdadera riqueza está en la comunidad, en lo que podemos construir juntos. No podemos permitir que el miedo nos paralice. El murmullo creció en intensidad, la incertidumbre y los miedos se transformaban lentamente en diálogo. Y aunque Miguel todavía sentía el peso de esa primera pregunta, su corazón sabía que la respuesta comenzaba a tejerse en esos momentos compartidos. Un camino hacia la esperanza se estaba formando bajo sus pies. Sin embargo, con ese nuevo camino, también llegaban las inseguridades. ¿Entenderían su mensaje? ¿Confiarían en él? El eco de la voz del millonario sonaba en su cabeza una vez más. La verdadera ayuda era un compromiso. Con un ligero movimiento de su cabeza, Miguel tomó una decisión. Merodeando cerca del micrófono, se dirigió a la multitud una vez más con una pregunta abierta: ¿cuántos están dispuestos a dar un primer paso hacia el cambio? A medida que las manos comenzaron a levantarse, el aire se volvió electrizante. Pero en su interior, Miguel sentía que la verdadera apuesta aún estaba por llegar. Lo que todos querían saber era si estaban listos para demostrar que el poder de la unidad podía vencer a cualquier adversidad. ¿Por qué haremos falta también de aquellos que ya no creen estarán dispuestos a intentarlo? La respuesta, como un eco aguardando en el futuro, estaba por llegar. Las manos comenzaron a levantarse, algunas titubeantes y otras llenas de fervor. Miguel sintió que una corriente de energía recorría la sala. Era como si cada dedo levantado enviara un mensaje de esperanza, un latido colectivo que hacía vibrar las paredes del auditorio. Sin embargo, en medio de ese momento de revelación, la voz del millonario resonó justo al lado de él. ¿Qué pasará después, Miguel? Transformar sueños en realidades no es suficiente. Los caminos son complicados y están llenos de obstáculos, preguntó con una mezcla de desafío y curiosidad.
Miguel sintió una mezcolanza de impaciencia y determinación. El reconstruir no es un destino, es un viaje, respondió. Y cada paso que demos en comunidad nos acercará a ese destino. Cada mano levantada es un ladrillo en el camino. Solo necesitamos el valor de dar los primeros pasos juntos, el murmullo continuó, y muchos rostros comenzaron a mostrar la chispa de la esperanza. Al otro lado de la sala, una joven, con lágrimas brillantes en sus ojos, se hizo visible. Ella se levantó, su voz entrecortada por la emoción. Yo tengo una hermana pequeña. Se siente perdida y sola. ¿Qué puedo hacer para ayudarla si no tengo idea de cómo avanzar? Miguel respiró profundamente. Esa pregunta le resonó con fuerza. Podemos empezar compartiendo historias, experiencias y habilidades. Ustedes son más que capaces. Ustedes son el cambio que buscan. Esas personas a las que creen que no pueden ayudar, pueden ser la luz para otros. La joven asintió, pareciendo captar su mensaje. Se sentó, pero su mirada era diferente, como si hubiera encontrado una pequeña pero significativa chispa de propósito. La multitud seguía murmullando, ahora más enfocados, inquietos. Las palabras de Miguel comenzaron a tejer un tapiz de posibilidad entre ellos. Pero algo lo inquietaba, la pregunta del futuro todavía flotaba en su mente. ¿Qué pasaría si no lograban mantener viva esta energía? ¿Cómo evitar que el miedo y la duda regresaran a sus vidas? Miguel cerró los ojos un momento, sintiendo el aire cargado a su alrededor. Cuando los abrió, sus ojos escanearon el auditorio. Si hoy decidimos dar el primer paso, ¿qué camino construiremos juntos? ¿Cómo vamos a abrazar a aquellos que están en la orilla de la desesperanza? La clave está en crear un espacio seguro, donde cada voz cuente. Los aplausos estallaron de nuevo, pero en esta ocasión sonaban acompañados de murmullos de acuerdo y risas tímidas. Por un instante, Miguel olvidó su ansiedad y se dejó llevar por la energía colectiva. Las ideas empezaban a fluir entre ellos, algunos sugiriendo grupos de apoyo, otros hablando de talleres comunitarios. Sin embargo, al fondo del auditorio, la voz del hombre con la cara surcada por el sufrimiento volvió a emerger. ¿Y si fallamos, quién nos levantará entonces? La habitación se llenó de un tenso silencio. Miguel podía sentir la angustia colectiva, como una sombra que se escurriera entre los asientos. Con un gesto firme, dio un paso al frente. Si caemos, nos levantaremos juntos. No seremos los únicos luchando, seremos un tejido firme. Y de cada caída, aprenderemos algo. Aquella respuesta resonó fuertemente. Muchos comenzaron a poner en práctica lo que habían escuchado. Pero, por dentro, Miguel sabía que esto era solo el principio. De hecho, el camino que estaban construyendo podría llevarlos a realidades inesperadas. Después de este encuentro, ¿quién se siente con la fuerza para llevar la historia de esta comunidad al siguiente nivel?, preguntó, ya visualizando la transformación que podría ocurrir. De repente, un niño al fondo se levantó. Aún con una mirada despreocupada, su voz resonó con una claridad sorprendente: yo puedo pescar. Mi papá me enseñó, y a menudo cuento historias de mis aventuras en el río. Quizás juntos podamos traer pescado para todos. La sala se sumió en un asombro lleno de risas. Las miradas se trocaron entre asombro y admiración. Miguel sonrió, sintiendo que el pequeño niño había capturado la esencia misma de la esperanza y la comunidad. Esos son los primeros pasos que necesitamos. Celebremos la fuerza de la unión. Pero, ¿cuántos de ustedes se atreverán a seguir su ejemplo y sumergirse en estas aguas desconocidas? Mientras las manos se levantaban nuevamente, Miguel sintió como un escalofrío de emoción recorría su espalda. Sabía que estaban al borde de la transformación, y que lo más impactante aún estaba por venir. ¿Quién podría haber imaginado que aquel niño, con una simple historia y una imagen de un pez, sería el catalizador para seguir adelante? Sin embargo, quedaba una gran pregunta en el aire: ¿estaría la comunidad lista para dejar atrás sus temores y abrazar lo que ellos mismos podrían lograr? El murmullo que había empezado como una chispa de esperanza se había transformado en un rugido de entusiasmo. Miguel, de pie frente a la multitud, miró al niño con una mezcla de orgullo y asombro. La inocencia y la determinación en sus ojos irradiaban una luz que hacía tiempo no se veía en el auditorio.
Algunos de los adultos comenzaron a levantarse, uno tras otro, como si cada niño que se atrevían a soñar desatara algo en ellos. La conversación fluía a su alrededor ahora, y empezaron a surgir sugerencias. Podríamos organizar un pequeño mercado para vender lo que pescamos y hacer crecer nuestra comunidad, propuso una mujer mayor, con manos arrugadas pero llenas de vida. Y podríamos ofrecer talleres para enseñarles a los niños a cocinar con lo que traigan, añadió un joven con energía desbordante. Miguel sintió cómo se iba formando un plan entre ellos, como si cada persona allí tuviera un papel crucial que desempeñar, pero en lo profundo de su corazón, la inquietud aún persistía. ¿Era suficiente emoción y ánimo para sostener esta iniciativa? La duda se instalaba como una sombra en sus pensamientos. Aún así, cuando vio cómo la plaza se llenaba de alegría, se sintió impulsado. Este día podía marcar el comienzo de algo grande. Sí. Cada idea que compartan nos acerca un poco más a nuestra visión, exclamó Miguel, mientras sus ojos sorprendidos escaneaban cada rostro. Pero también necesitamos acciones. Necesitamos comprometernos a trabajar todos juntos. La multitud aplaudió una vez más, pero Miguel podía sentir la tensión subyacente, una expectativa palpable de lo que vendría. Era como un viaje en un barco a la deriva. ¿Podrían realmente navegar juntos hacia un destino seguro? Fue entonces cuando la joven que había hecho la primera pregunta, se levantó de nuevo, su voz temblorosa pero firme. Y, si alguien no puede pescar, ¿cómo lo ayudará esta comunidad? Hay quienes no tenemos habilidades. Una corriente de gratitud fluyó a través de Miguel, ella expresaba lo que muchos pensaban. Así como necesitamos pescadores, también necesitamos cuidadores, narradores, y maestros. Todos tienen algo que aportar, respondió Miguel, recordando su propia lucha por encontrar su lugar. Imaginemos un círculo. Cada uno de nosotros tiene una cuerda y juntos tejemos una red. Si un pez no llega, tenemos otros métodos para compartir la riqueza de lo que somos, de lo que sabemos, añadió, sintiendo que las palabras se vertían como agua viva. La multitud respiró, una mezcla de aliento y determinación. Pero, en ese instante, una luz brillante captó su atención. Alguien, desde el fondo, gritó, ¿y si uno de nosotros falla? No podemos dejar a nadie atrás. Las palabras resonaron en el aire. Miguel sintió que la sala se apretaba alrededor de él. Sin embargo, un resplandor de claridad le llenó la mente. Fallar no es caer. Es la oportunidad de aprender. Y si alguien tiene que enfrentar un tropiezo, no estará solo, vamos a levantarlo juntos. Con ese espíritu de unidad en mente, el auditorio comenzó a llenarse de nuevas ideas. Se promovieron parejas para compartir habilidades, comenzando a negociar talentos. El ambiente se cargó de expectativas, sueños volvían a levantarse. Sin embargo, la inquietud de Miguel persistía justo por debajo de la superficie. La esperanza era palpable, pero el sentido de fragilidad también lo era. Mientras la multitud comenzaba a alinear sus pensamientos, un murmullo de inquietud pasó entre ellos. En un rincón, un grupo comenzaba a hablar en voz baja y Miguel sintió que debía acercarse. Se dio cuenta de que algunos tenían miedo a dar el primer paso. ¿Qué sucede si no somos lo suficientemente fuertes? Miguel respiró hondo, su corazón latiendo fuerte dentro de su pecho. En ese instante comprendió que el verdadero viaje estaba a punto de comenzar. Sin embargo, la pregunta de si estarían listos para lo que vendría cruzaba su mente como un río escabroso. Mientras lo pensaba, levantó la mirada hacia los rostros iluminados que lo rodeaban y sonrió. La clave será apoyarnos en las sombras, y no temer a lo desconocido. Juntos, podemos aprender a navegar. Pero esta decisión no es solo mía, es de todos nosotros. A medida que la noche se acercaba, la energía seguía vibrando en el aire. Las palabras se mezclaban con risas, ideas y sueños. Pero, al fondo, una voz interrumpió ese momento de euforia, ¿y si no podemos mantener la fe? Miguel sintió una punzada en su interior. ¿Qué pasaría si un día todo esto se desmoronara? ¿Estaría su comunidad preparada para mantenerse unida frente a la adversidad? Mientras el eco de la voz resonaba, Miguel sabía que las respuestas estaban en el corazón de cada uno de ellos, esperando ser descubiertas en el camino que estaban por recorrer juntos.
Sin embargo, solo el tiempo diría si encontrarían la fortaleza que necesitaban y si realmente estaban listos para lo que el futuro les deparaba. El aire comenzaba a enfriarse, el murmullo del auditorio seguía resonando, como una ola que se eleva antes de chocar contra la orilla. Miguel sentía que, a medida que la noche avanzaba, cada persona allí se convertía en un eslabón indeleble de un gran sueño compartido. Sin embargo, el desafío aún acechaba en cada rincón. De repente, la tensión era evidente. Una mujer de cabello canoso, que había permanecido en silencio, se puso de pie. Sus ojos brillaban, pero su voz temblaba. ¿Y si no tenemos suficientes recursos?, preguntó, su preocupación palpable. Hemos luchado tanto, y no quiero que esto acabe en otro fracaso. El murmuro se convirtió en un coro de asentimientos, buscando respuestas en cada mirada. Miguel, al ver su angustia, sintió como el peso del momento se hacía más evidente. Es comprensible tener miedo, les dijo, alzando la voz. Todos hemos sentido alguna vez que no podríamos alcanzarlo. Pero ¿y si nos unimos en esa necesidad? En ese instante, un joven se levantó. Si todos compartimos lo que tenemos, aunque sea poco, puede ser suficiente, propuso. Había en sus palabras una chispa que encendió la discusión. Ideas sobre cómo compartir recursos empezaron a brotar, como las flores que surgen después de la lluvia. Desde compartir herramientas hasta crear un pequeño fondo común. Miguel se sintió aliviado al ver que se empezaba a encender una luz de colaboración. Pero, en el fondo, la pregunta de la mujer seguía resonando, ¿cuál sería el verdadero costo? Mientras sus pensamientos giraban en torno a ello, una niña que había permanecido callada se levantó de manera decidida. Su voz era pequeña, pero clara. Yo puedo ayudar. Puedo hacer postres para vender en el mercado. Nunca me he atrevido a hacerlo, pero si todos lo intentamos, ¿quién sabe? La multitud se iluminó. El aplauso resonó fuerte y entusiasta, como un coro que daba la bienvenida a un nuevo miembro. Esa niña, con su humildad, trajo consigo la fuerza de una ola que, rompiendo la calma, alteraba el ritmo del mar. Más personas empezaron a levantarse, cada uno aportando su propio talento. Algunos querían enseñar a leer, otros estaban dispuestos a ofrecer clases de música, incluso aquellos que conocían la tradición de contar historias comenzaron a compartir anécdotas que inspiraban. De repente, el auditorio se transformó en un mosaico de habilidades y colaboración, pero la inquietud de Miguel no desaparecía del todo. En ese momento, un hombre mayor se puso de pie. Había vivido épocas difíciles y su rostro reflejaba un mundo que muchos de esos jóvenes apenas comenzaban a imaginar. No será fácil, comenzó, su voz temblando. La vida no es justa. Habrá problemas y aprendizajes, caídas y levantadas. Pero el esfuerzo de todos juntos puede hacer la diferencia. Miguel sintió que un nudo se le formaba en la garganta. La verdad en sus palabras resonaba profundamente. Exacto, exclamó, aprovechando la oleada de emoción. Podemos construir un espacio donde los errores se vean como oportunidades. Un lugar donde podamos apoyarnos y jamás dejar que las sombras nos consuman. Pero necesitamos su compromiso, cada uno de ustedes. Mientras la multitud crecía en convicción, sus rostros reflejaban la luz de nuevas posibilidades. Miguel se dio cuenta de que la comunidad estaba comenzando a reescribir su destino, haciendo frente a sus miedos y abrazando la esperanza. Sin embargo, esa noche había un detalle que había pasado desapercibido. En la esquina más alejada del auditorio, algo había oscilado en las sombras. Un par de ojos observaban el desenlace con interés, cuestionándose si el esfuerzo de la comunidad realmente sería suficiente. Cuando las manos se levantaron en un ferviente acuerdo, Miguel notó la falta de respuesta en aquellas sombras que aún murmullaban. Su corazón latía, pues sabía que no solo estaban celebrando un nuevo comienzo, sino que había fuerzas externas que podrían alterar el curso de lo que habían decidido construir. Recuerden, dijo Miguel con firmeza, esto es solo el comienzo. Nos esperan desafíos, y algunos de ellos pueden tener orígenes inesperados. Pero juntos, con confianza y fortaleza, seremos capaces de enfrentar lo que venga. Vamos a crear algo hermoso. Mientras los vítores resonaban, la luz del faro en la distancia devolvía el eco de la esperanza.
Sin embargo, en el fondo, la pregunta persistía: ¿qué pasaría si los obstáculos surgen desde dentro o fuera de su comunidad? ¿Estarían listos para enfrentar lo desconocido que acechaba en las sombras? La incertidumbre brillaba en el aire. La luna brillaba intensamente aquella noche, colándose entre las ventanas del auditorio y acentuando los rostros iluminados por las esperanzas recién forjadas. Miguel observó cómo la comunidad empezaba a tejer un plano de acción entre ideas e ilusiones, pero sabía que la sensación de unidad podría desvanecerse tan rápido como había llegado. Al finalizar la reunión, se acercó a un grupo que se dispuso a organizarse. Entre risas y charlas sobre los próximos pasos, se encontraban rostros conocidos y nuevos. La energía era contagiosa, pero en el fondo, el eco de la inquietud seguía resonando en su mente. Miguel no podía ignorar que el hombre en la esquina oscura todavía merodeaba, observando en silencio. Pasó los días siguientes dándole forma a las propuestas, mientras la comunidad comenzaba a funcionar como un reloj bien engrasado. La niña que prometió hacer postres encontró un local en el mercado, donde otras personas ofrecieron ayudarla. La calma que había permeado antes de la reunión se transformó en fermento de actividades. Otras clases comenzaron a generarse, y Miguel se sintió orgulloso de ser parte de aquella red vibrante de creación. Pero, aunque la vida parecía renacer, un otoño prematuro se arrastraba en su corazón. Llegó el día esperado, el día de la primera venta de postres. Miguel ayudaba a la niña a organizar su puesto, cuando de pronto, divisó una figura en la distancia. Era el hombre que había estado en el auditorio. Este no estaba solo, lo seguía un grupo de personas de rostro sombrío. Uno de ellos alzó la voz, llamando la atención de todos: vamos a hacer las cosas de manera más fácil. ¿Por qué no nos dejan a nosotros encargarnos de esto? Ustedes no saben de negocios. El ambiente se volvió tenso. Los murmullos de preocupación empezaron a surgir entre el público, y la alegría que había llenado el mercado se evaporó como el vapor de un café caliente. Miguel sintió que el aire se volvía denso. Se acercó, tratando de escuchar las voces, intentando comprender la amenaza que veía asomarse. Un nuevo grupo de hombres se acercó, ofreciendo dinero a cambio de la mayoría de las ganancias. Con nuestra ayuda, ustedes podrán crecer más rápido, decían. Pero a Miguel le quemó la incertidumbre en el pecho. Aquello sonaba a engaño. No quería que su comunidad se sintiera atraída por esa tentación momentánea. Mientras la emoción volvía a fluir por el mercado, Miguel se hizo un espacio en medio de la multitud. Con una voz firme, les habló a todos: ¿queremos depender de otros o construir nuestros propios sueños, cada uno con su esfuerzo? Es momento de demostrar que podemos hacer las cosas a nuestra manera. La multitud comenzó a murmurar, pero un silencio sepulcral cayó cuando el joven que había propuesto compartir los recursos se puso de pie y habló: no necesitamos que nadie más nos diga cómo vivir. Hemos comenzado a forjar nuestro camino. Sigamos adelante juntos. Los ojos de la multitud se llenaron de determinación. Sin embargo, las miradas de los hombres ricos eran como sombras que se cernían sobre ellos, llenas de desdén y burla. Miguel sintió un nuevo impulso, pero sabía que el desafío apenas empezaba. Con cada instante que pasaba, el entorno se tornaba cada vez más hostil. La voz de la comunidad se unía en un canto de resistencia, pero desde las sombras, los hombres ricos se acercaron aún más, esta vez con un aire de determinación inquietante. Para ellos, la comunidad no era más que una oportunidad de negocio. Antes de que Miguel pudiera hablar, uno de ellos se adelantó: no se engañen, ustedes no pueden sobrevivir sin nuestra ayuda. El tiempo está corriendo y si no actúan ahora, perderán todo. Un frío recorrió la espalda de Miguel. Había llegado el momento de pelear. Estaba claro que el camino por delante sería más oscuro y traicionero de lo que había imaginado. El destino de su comunidad pendía de un hilo, y él debía encontrar la manera de mantener la llama viviente de sus sueños. ¿Serían capaces de resistir ante esta nueva amenaza? Y así, mientras el murmullo crecía en el aire como un susurro inquietante, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿cuántos de ellos realmente estarían dispuestos a luchar por lo que habían construido? ¿Y cuánto daño podrían causar aquellos que solo veían números en lugar de corazones? Las sombras se acercaban.
Miguel respiró hondo, sintiendo como el aliento se le cortaba en la garganta. Miró a su alrededor, pudo ver el brillo de los ojos de sus compañeros, llenos de un miedo compartido y al mismo tiempo, una chispa de determinación. La tensión flotaba como un denso humo en el aire. ¿Podría convertir ese temor en fuerza? Los hombres ricos comenzaban a acercarse, sus rostros inmutables y sus miradas llenas de desdén. Miguel se sintió pequeño ante su presencia, pero en su corazón, una llama de valentía comenzó a crecer. Esto no es solo un negocio, pensó, esto es nuestro hogar, nuestros sueños. Escúchenme, gritó, intentando elevar su voz sobre el murmullo. No vamos a ceder ante sus amenazas. Somos más fuertes cuando estamos juntos. Esto lo construimos entre todos, luchando por lo que queremos. Cada pastel, cada artesanía, todo tiene un corazón detrás. No dejemos que lo maten por un puñado de dinero. Las palabras de Miguel parecían hacer eco en la multitud, que empezó a murmurar entre sí, buscando apoyo en aquellos que antes habían dudado. Un anciano, conocido en el barrio por su sabiduría, se levantó y dijo, el miedo es un enemigo astuto. Nos hace dudar, pero si nos unimos, podemos enfrentarlo. No hay nada más poderoso que nuestra comunidad. Poco a poco, la calma volvió a la escena. Las mujeres comenzaron a hablar, y entre risas nerviosas, se compartieron anécdotas sobre la importancia de sus productos. A medida que cada uno hablaba, los hombres ricos parecían perder poder, sus sonrisas burlonas se convirtieron en gestos de irritación. Era como si esas historias fuesen balas que impactaban en sus corazones de piedra, pero los hombres no se rendían fácilmente. El líder de su grupo, un hombre con un sombrero de seda negra, dio un paso adelante y sonrió de manera cínica. ¡Qué conmovedor! Pero, ¿de verdad creen que esto es suficiente? Ustedes solo están perdiendo tiempo. A fin de cuentas, la fuerza del dinero es insuperable. En ese instante, una niña pequeña, que había estado callada todo el tiempo, levantó su mano. Todos la miraron, maravillados por su valentía. A mí no me importa el dinero. Lo que importa es que hacemos esto juntos, con todo nuestro amor y esfuerzo. Hagamos un trato. La multitud estalló en aplausos y risas. Miguel sintió que la incertidumbre se desvanecía, reemplazada por una chispa de esperanza. Pero el hombre del sombrero no se rendiría tan fácilmente. ¿Y qué trato puedes ofrecer, pequeña?, inquirió, en un tono burlón. Que si no podemos hacerlo nosotros, ustedes tampoco podrán, respondió la niña con firmeza, desafiándolos. Su voz resonó como un tambor en el corazón de todos, encendiendo una llama de resistencia. Miguel se sintió abrumado por la valentía de la niña. Había una fuerza en esa simple declaración. No se trataba solo de ellos, sino de la comunidad y la unión que había crecido en ella. Aquella amistad, ese deseo de prosperar juntos, era más fuerte que cualquier oferta de dinero. El hombre del sombrero entrecerró los ojos como si considerara la postura de la comunidad. Pero, en lugar de capitular, miró a los otros hombres y asintieron. Parece que esto va a ser divertido, dijo, y su risa fue una oleada fría que atravesó a todos. Mientras se marchaban, Miguel supo que esto apenas era el comienzo de una batalla. El futuro de su comunidad estaba en juego, y ese primer enfrentamiento había encendido tanto la determinación como el miedo. Pero Miguel también sintió otra cosa, el pulso de la comunidad firme y cohesionado, mientras el mercado retomaba vida, con la calidez de las sonrisas y la esperanza entrelazándose en cada conversación. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Qué harían a partir de ese momento? Esa misma noche, bajo la luz de las estrellas, Miguel recordó las palabras de la niña. ¿Qué trato puedes ofrecer? Pensaba en cómo podrían darle la vuelta a la situación y qué plan podían forjar juntos. Entonces recordó la historia de su abuela, quien siempre decía que cuando hay comida y amistad, no hay montaña demasiado alta. Serían capaces de demostrarlo, y así, en la penumbra, entre risas y algo de inquietud, se gestaba un nuevo plan. Iban a hacer algo grande, pero en ese mismo instante, una sombra se dibujó en el horizonte, trayendo consigo un nuevo peligro que amenazaba todo lo que habían construido. En la mañana que siguió a la intensa confrontación en el mercado, Miguel despertó con una mezcla de emoción y ansiedad.
El día prometía muchas cosas, pero había una nube de inquietud que flotaba sobre su cabeza. El grupo de hombres ricos había desaparecido, pero la sensación de que su amenaza aún acechaba era inminente. Había que actuar, y rápido. Mientras desayunaba, su madre le preguntó sobre el bullicio en el mercado la noche anterior. Miguel comenzó a contarle sobre el desafío y cómo la comunidad se había unido, pero en el fondo, sabía que el verdadero desafío comenzaba ahora. Así que, con el estómago revuelto por la incertidumbre, se dirigió al centro del pueblo, donde se había convocado a una reunión para discutir el camino a seguir. La plaza estaba llena de rostros familiares, pero también de determinación. Miguel sintió que la energía era electrizante y al mismo tiempo frágil. Al llegar al centro, vio a su amigo Carlos, quien se había destacado en las clases de cocina, y a doña Rosa, la anciana a quien todos respetaban por su sabiduría. Hoy es el día para que los sueños se hagan realidad, comenzó Miguel, elevando su voz entre los murmullos. Ayer nos enfrentamos a una amenaza, pero hoy tenemos la oportunidad de demostrar de que estamos hechos. No podemos dejar que su dinero y su poder nos hagan desistir. La multitud asintió, y se podía sentir la esperanza palpitar en el aire. Miguel propuso formar comités, uno para seguir promoviendo el mercado y otro para explorar oportunidades de colaboración. Ya hemos demostrado que juntos somos más fuertes. ¿Qué tal si creamos alianzas con otros pueblos? Pueden ayudarnos a potenciar nuestras ideas. Los murmullos aumentaron y algunos comenzaron a compartir sus propios sueños. Un hombre mayor mencionó que conocía a una familia de otro pueblo que había tenido éxito con su negocio de artesanías, y otros propusieron usar las redes sociales para dar a conocer su mercado. Con cada idea, la energía colectiva crecía, y Miguel sentía cómo sus deseos comenzaban a tomar forma. A medida que se configuraban los planes, la tensión que antes había flotado sobre la reunión comenzaba a disiparse. Sin embargo, una sombra siguió acechando al fondo. Miguel observó la llegada del millonario, quien, con su elegancia habitual, se acercó con un aire de curiosidad. Su presencia hizo que muchas miradas se volvieran hacia él, pero Miguel no quería que su comunidad se distrajera con dudas. Ustedes saben que estoy aquí para ayudarles, dijo el millonario, su voz grave resonaba entre los murmullos. Pero eso requiere de un verdadero compromiso y sinceridad. Escuché que hubo amenazas en el mercado. Si van a trabajar juntos, deben hacerlo con el corazón. Miguel sintió la mirada de su madre sobre él, la preocupación brillaba en sus ojos. Señor, no queremos su dinero. Queremos construir nuestro propio camino. Lo que hemos logrado hasta ahora es el resultado de nuestro esfuerzo y unidad. Queremos hacerlo por nuestra cuenta, respondió con firmeza. Su voz temblaba, pero el fuego de su determinación era innegable. El hombre sonrió de manera enigmática, como si hubiera encontrado algo admirable en la pureza de Miguel. Es valiente lo que proponen. Pero deben estar preparados para resistir las lluvias. A veces, el camino se vuelve muy difícil. Esa sonrisa fue como un aliento fresco, y Miguel sintió como la comunidad se cerraba en torno a él, listos para enfrentar cualquier tormenta juntos. Estamos aquí para construir algo que realmente importe. Tal vez algunos no puedan ver los frutos de nuestra labor, pero con amor y esfuerzo, aprenderemos a navegar cualquier adversidad, incluso aquellos que duden de nosotros. Con un aplauso unísono, la comunidad estaba en sintonía. Realmente eran una familia en ese instante, una unión de sueños, de corazones y esperanzas. La firmeza de su voz llenaba el aire. El millonario, sintiéndose conmovido, dio un paso atrás. Recuerden entonces, nunca abandonen sus raíces. Esa fuerza que tienen vendrá del amor. Por lo que hacen y por quienes aman. Siempre estaré aquí si deciden hacer las cosas de manera diferente. Con esas palabras tras su partida, la multitud se volvió a centrar en lo que importaba, su propio viaje. Días después, el mercado cobró vida a un nuevo ritmo. La creatividad y la colaboración habían sembrado frutos. Miguel pudo ver cómo cada nuevo día era una nueva oportunidad, un espacio donde las ideas emergían y se convertían en realidad. El primer mercado colaborativo tuvo lugar ese fin de semana, y fue un éxito rotundo. Los colores del pueblo vibraban con las risas de niños y adultos, mientras la música y la comida llenaban el aire.
Se vendieron postres, artesanías y sonrisas a granel. Y en medio de estas festividades, Miguel sintió que su madre se acercaba. Sus ojos reflejaban orgullo. Me has enseñado que no hay cosa más valiosa que el esfuerzo que se comparte. Mientras la gente celebraba, Miguel comprendió que el futuro no era solo una promesa, sino un regalo que todos debían cuidar y construir juntos. Y, durante la fiesta, al compartir aquel plato de frijoles que lo había llevado hasta allí, le prometieron seguir adelante, en unidad y en amor. La comunidad había aprendido a levantarse, a soñar y a crear juntos. Shackles, enredos y risas resonaban en la plaza mientras el día avanzaba. Aquella jornada sería solo el principio de algo más grande, un futuro lleno de posibilidades, arriesgados sueños y, lo más importante, la construcción de un hogar donde cada voz contaba, donde cada sueño brillaba y donde cada acción resonaba con el latido de un corazón colectivo. Así, Miguel vio que no solo había cambiado su vida, sino que había transformado la de todos a su alrededor. La luz de la esperanza iluminaba su camino, y en ese instante, supo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Recuerda, si quieres seguir siendo parte de esta historia llena de transformación y esperanza, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan ver estas historias inspiradoras. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, porque tu voz también es importante. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para hacer la diferencia. Juntos, somos más fuertes.